en la entrada de la Embajada de Venezuela aquí en la ciudad de Washington, D.C. Yo voy a atreverme a voltear la cámara para que puedan ver cómo está en estos momentos. Está cerrada para el público, pero adentro la luz está encendida. Pueden observar cómo al parecer hay la presencia de algunos de los trabajadores adentro. Hace minutos estuvimos aquí, estaban las luces apagadas, pero ya las encendieron. Este fue el cartel que ellos colocaron para las personas que deseen venir a la embajada a realizar algún trámite. Dice: por medio de la presente se informa que no habrá servicio consular en esta sede hasta nuevo aviso. Este es el aviso que ellos colocan en la puerta de esta sede consular. Como muy bien lo decía el coronel José Silva, él informó de que solo habían 2 diplomáticos. Él había anunciado que la mayoría de los empleados y los representantes se habían ido de este país. Pero sin embargo, este es el ambiente que se vive esta hora aquí en Washington, D.C., con la Embajada de Venezuela aquí en esta entidad. Ahora, Sofía, fíjate, hubo un comunicado de la Cancillería el sábado diciendo que efectivamente se marcaba un lapso de 30 días para establecer oficinas de intereses en cada uno de los países, y esto para atender las necesidades consulares de los nacionales en cada uno de los países, y además otros asuntos de interés. ¿Qué pasaría entonces? ¿Por qué está cerrada? Claro, evidentemente no habría la cantidad de personal, pero tiene que haber una oficina de intereses, según dijo la Cancillería. Según dijo la Cancillería, sí, según dijo la Cancillería de Venezuela, ellos extendían este plazo por 30 días, pero hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta por parte de Estados Unidos. Entonces, ahí tal vez el motivo de por qué permanecen cerrados los consulados, por lo menos en el caso de acá de Washington, D.C. Sofía, ayer veíamos esta información que emanaba tanto desde Venezuela como desde Estados Unidos en cuanto al que se haya aceptado y se le haya dado el beneplácito a Carlos Vecchio para asumir como representante, como encargado de Venezuela ante Estados Unidos. ¿Esto qué nos podría traer en el mundo diplomático entre Venezuela y Estados Unidos, sobre todo en medio de esta coyuntura política? Sí, muy bien lo expresó el dirigente político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, por sus redes sociales, que recibió el cargo con completa humildad y como un reto para promocionar, para impulsar esta transición democrática que tanto han luchado los líderes políticos venezolanos. Se espera que esto sea como un puente para la reconstrucción del país una vez que se termine de concretar la transición. Claro, ahora, ¿qué otra información se maneja sobre este agregado militar, el coronel Silva Silva, quien pues desconoció la orden de Nicolás Maduro y por el contrario reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo? Esas fueron sus palabras, legítimo de Venezuela. Sofía. Sí, de hecho, él había dado a conocer que él nunca había sido una persona leal al gobierno. Él dijo que nunca había pertenecido, había sido fanático del chavismo. Eso lo escuchamos que recientemente dijo tras su pronunciamiento. Él aseguró que permanecerá en este país para lograr que se termine de concretar la transición y en apoyo al presidente encargado Juan Guaidó. ¿Se sabe algo del resto de las oficinas consulares de Venezuela? ¿Estarían en la misma situación de la embajada en Washington, Sofía? Hasta el momento quise constatar primero la situación acá en Washington y como pueden observar está cerrada al público. Interesante lo que dice Sofía Ana Virginia sobre el hecho de que únicamente 2 funcionarios se encuentran activos en esa embajada, por lo que probablemente sí permanecen allí adentro o por lo menos en la ciudad de Washington. Claro. Falta ver si se generan pronunciamientos que sean públicos, porque decía Juan Guaidó en las últimas horas que él había recibido el apoyo y el respaldo de una funcionaria en Houston, en el consulado en Houston. Sin embargo, pues hasta el momento no ha sido... Sí, de hecho se refirió el viernes de la funcionaria en Houston y no de Washington, ¿no? Sí, parece entonces, que esto fue inesperado. Inesperado, probablemente, y hablaba que tenía otros apoyos, ¿no? Sofía, no sé si ha habido información sobre si este agregado militar va a dar algún tipo de rueda de prensa, si va a hacer alguna comparecencia ante los medios de comunicación, si vamos a tener más información proveniente de él, porque quizás él también tiene otros datos sobre la situación en la Fuerza Armada y sobre cómo han recibido esta noticia de su posición. Él aseguraba que en los próximos días vamos a estar obteniendo mucha más información. No especificó qué tipo de información, pero sí es posible que en los próximos días esté dirigiéndose a los medios de comunicación con toda una formalización de lo que es su pronunciamiento.
sé si tienes información también sobre próximas acciones que vengan de parte de la administración de Donald Trump. Se tiene mucha expectativa, sobre todo en el plano económico, en las sanciones financieras, en este llamado que ha hecho Juan Guaidó al congelamiento de los activos, a que se recuperen los activos que se han perdido de Venezuela por la corrupción, y en eso ha hecho mucho énfasis en las últimas horas. No sé si tienes información o si quizás conoces cuáles podrían ser esas decisiones que se tomen en los próximos días. De hecho, pudimos ver el día de ayer cómo el senador Marco Rubio publicó a través de su cuenta de Twitter que las cuentas bancarias venezolanas acá en Estados Unidos pasarían a estar oficialmente en manos de lo que calificó presidente legítimo encargado Juan Guaidó. Esto quiere decir que Estados Unidos sigue dando pasos para poner todo la plataforma para que se termine de concretar la transición en Venezuela. Vimos como también nombró recientemente a un encargado, como lo es Abrams, que él tiene experiencia en la parte de lo que fue la solución del conflicto en Panamá. Es por ello que se sigue viendo cómo Estados Unidos sigue apoyando al ala de la Asamblea Nacional de Venezuela para lograr esta transición política y lograr que se termine de llamar a elecciones. Claro, ahora Sofía, fíjate, ese punto es importante porque lo escribió ayer el senador Marco Rubio, que las cuentas del gobierno de Venezuela en Estados Unidos pasarían bajo el control del gobierno de Juan Guaidó. Ahora, ¿eso es una información oficial de Estados Unidos como tal? Porque lo dice él en su cuenta de Twitter, pero no hemos visto ningún pronunciamiento del gobierno en ese sentido. Sí, hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento oficial de parte de alguna entidad acá, como el Banco Mundial o el FBI, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero sin embargo esta fue una información que salió del senador Marco Rubio. Esperemos a ver que se oficialice este cambio de político de Venezuela formal. Bueno, y habría que decir que el Banco Interamericano de Desarrollo desde el mismo día 23 manifestó su respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, juramentado ante la Asamblea Nacional, ¿no? Sí, justamente Luis Alberto Moreno publicaba un tuit diciendo que lo reconocía como presidente encargado, y yo quería saber, Sofía, qué acciones podrían venir de los organismos multilaterales en función de también acompañar estas acciones de parte de la comunidad internacional para seguir ejerciendo presión en contra del gobierno. ¿Podría el BID, el Fondo Monetario Internacional, el World Bank tomar acciones también en ese sentido, y de qué tipo? Es posible que esas son parte de las acciones que mencionaba el senador Marco Rubio, que todos esos fondos que están, algunos congelados y algunos que son manejados de los destinos del país, estén destinándose y se coloquen en mano de forma oficial al presidente encargado Juan Guaidó, y se estima que esto pudiera estarse ejecutando una vez que haya ya una decisión por parte de la Unión Europea. Recordemos que hay un ultimátum para los próximos 8 días y se cumpliría el próximo sábado, y allí se conocerá si la Unión Europea respaldará definitivamente al presidente encargado Juan Guaidó. Estos serían 28 países que estarían dando su reconocimiento a este presidente juramentado ante la Asamblea Nacional. Sofía, mencionaste al señor Abrams, que es quien es el designado por el gobierno de Estados Unidos ahora para llevar el caso de Venezuela. ¿Qué se sabe de este señor? Sabemos que participó, digamos, en la resolución del conflicto en Panamá con Noriega, pero ¿qué más se sabe del ala de la que viene, pues, este señor Abrams? O Abrams, pues. Abrams. Yeah. Sí, Abrams. El presidente Donald Trump lo destinó a él. Él estuvo presente en la asamblea que se llevó a cabo el sábado en la ONU. Hasta el momento no se conoce con exactitud cuáles son los pasos que él estaría dando o cuál es el procedimiento para él ir al país. No se sabe si él irá al país a tratar de resolver el conflicto de la transición. Sin embargo, él es una persona que cuenta con una amplia experiencia en la solución de conflictos internacionales, y pues se ha visto cómo la dirigencia política venezolana ha mirado con mucho positivismo este nombramiento de Abrams para encargarse de los intereses de Estados Unidos en Venezuela. Sofía, y en cuanto a las acciones que tome en los próximos días el nuevo encargado de Venezuela ante el gobierno de Estados Unidos, Carlos Vecchio, ¿se conoce algo? Él va, por ejemplo, a acudir a la sede del consulado para tomar allí, si se quiere, posesión de este nuevo cargo para el que ha sido nombrado. ¿Se tiene previsto alguna rueda de prensa? ¿Qué sabemos de eso?
Hasta el momento no se conoce exactamente dónde va a estar él instalado, no se sabe si estará acá en la ciudad de Washington DC, no se sabe si se instalará alguna oficina para él poder tomar acción de lo que contempla este nombramiento. Sin embargo, se estará conociendo información en las próximas horas, se estima que sí estará hablando con los medios de comunicación durante el día de hoy. Bien. Bueno, Sofía, te agradecemos muchísimo este contacto, toda esta información que nos has dado. Y vamos a estar atentos porque seguro se va